Viene la quincena. Claro que sí. Bueno, y también quien está listo ya en la plataforma conectado con nosotros es el economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y recientemente reelecto presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Qué gusto, Miguel Ángel. Buenas tardes y bienvenido a Diálogo. Hola Luisa, qué gusto estar en el programa. Un saludo para usted, también para Daniel, para Eduardo, para Wendy, para todos aquellos que se van a ir sumando al panel también, y especialmente para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Qué maravilla. Oiga, por cierto, felicitaciones por esa reelección. ¿Qué desafíos son los que en este momento se ha trazado con esta gran responsabilidad el haber sido reelecto como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano? En un momento difícil para el país, pues nuevamente se ciernen las amenazas y los nubarrones de posibles protestas disfrazadas en realidad situaciones que ponen en temor de una posibilidad, Dios no permita, del resquebrajamiento de nuestra democracia, que está tan venida menos, tan manoseada, tan pisoteada. No queremos que se repitan episodios como los del 2019 y, por supuesto, los que antecedieron hace pocos meses atrás. ¿Qué reflexiones tiene al respecto y cuál sería su mensaje en un momento como este para nuestra nación? Sí, gracias por las felicitaciones, Luisa. Muy honrado y muy agradecido con todo el sector productivo por haberme reelecto. Obviamente orgulloso de representar al sector empresarial de nuestro país y obviamente asumiendo con mucho compromiso, con mucho entusiasmo, con muchas ganas y también con mucha humildad, obviamente, porque se representa a personas pues, y a gremios y a empresas de mucho tiempo, de mucha experiencia, de mucho talante, pues obviamente hay mucho que aprender de ellos. Y con humildad también porque obviamente, tal como usted lo comenta, estamos viviendo una situación crítica, una situación difícil, digamos, de mucha incertidumbre para el sector productivo. La incertidumbre es uno de los peores males que pueden haber. La inestabilidad y la incertidumbre generan que las inversiones se paralicen, que las personas entren en una especie de stand-by porque piensan pues que las cosas se pueden poner peor y obviamente prefieren no arriesgar. Dicen que la inestabilidad política es la peor enemiga de la prosperidad económica. Por eso el mensaje que nosotros estamos enviando en estos momentos a toda la ciudadanía, a todo el país, es de que debemos trabajar en consensos por el bien del país, porque la violencia, las paralizaciones, el caos, es algo que no nos lleva absolutamente a nada. Lo hemos vivido durante décadas en nuestro país y eso no termina ayudando a resolver los problemas de la gente, sino más bien a crear más problemas. Lo que debemos hacer todos, los actores sociales y los actores políticos también, es concentrarnos en resolver los problemas de la ciudadanía y obviamente dejando de lado cualquier tipo de ideología política, de intereses particulares o de cualquier tipo de rivalidad que exista entre distintos sectores, porque al final eso no nos ayuda. Lo que debemos buscar es ponernos de acuerdo, es aprender a llegar a consensos para poder resolver los problemas. Así funciona en democracia y eso es lo que nos ha faltado en nuestro país. Parece algo tan sencillo, esa capacidad de pensar en el bien común, no solamente en lo que me conviene a mí, sino en lo que le conviene a todos los demás sectores y lo que le conviene a todos en general, que es lo que se conoce como bien común. Algo tan simple y tan sencillo como eso es lo que nos ha faltado en nuestro país, donde cada cual pues jala para su propio molino o defiende su metro cuadrado y no pensamos en qué es lo que le conviene a la sociedad. Por eso nosotros promovemos una visión país, construir un Ecuador pensando con visión país. Decía pues Marco Aurelio, en el largo plazo lo que le es útil a la colmena, pues le es útil a las abejas, o dicho de otra manera, lo que golpea a la colmena, pues golpea también a las abejas. Y eso es lo que le pasa a nuestra sociedad. Cada cual con cierto, digamos, individualismo jala para su lado y al final se termina golpeando a la sociedad y eso termina golpeando a todos los sectores también, Miguel Ángel, como lo hemos visto en los últimos tiempos. Dos puntualizaciones. Detrás de quienes pretenden de forma infiltrada o queriendo abanderar
justos anhelos de los ecuatorianos, de los diferentes sectores que sienten que sus derechos han sido vulnerados, que sus intereses y que sus necesidades no han sido debidamente atendidas, hay quienes quieren pescar a río revuelto y quieren caotizar al país. Pero decía bien que hay un grupo importante de los ecuatorianos que todavía esperan una respuesta por parte del gobierno nacional en atender esos requerimientos tan justos, y de allí la protesta social que, como usted bien señala, es válida mientras no se intente atentar contra la democracia. En ese contexto, y ya que usted ha señalado de la necesidad de actores políticos y sociedad civil en su conjunto buscar qué nos une, dejando de lado aquello que nos divide, ¿cuáles son, considera usted, resumidamente, esos problemas que están latentes y que todavía no han sido atendidos por parte del gobierno nacional? Le quedan 2 años de gobierno y lo único que hemos podido ver, lamentablemente hasta ahora, es una asamblea que a toda costa, lejos de aunar esfuerzo para poder propender a una gobernabilidad, intenta a toda costa poner freno y, por último, quisieran acabar con el sistema democrático y quisieran de alguna forma ver de qué manera sacan del poder al presidente Lasso. ¿Qué es lo que nos hace falta? Usted lo ha dicho, unidad, pero ¿cuáles son esos problemas palpitantes que deben ser atendidos para ver si de una vez por todas esa clase política en la Asamblea que dice representar a todos los ecuatorianos, pero que no tiene ni un 2% de aceptación, escuchan porque no oyen lo que el pueblo necesita y demanda a gritos? Sí, si los resumimos, lo más urgente en corto plazo es la seguridad y la falta de empleo. Esos son los 2 principales problemas que la gente tiene. Luego la salud, pues obviamente también, y en el mediano plazo, pues la educación, que es tan importante para impulsar a nuestro país. Yo estoy de acuerdo que hay algunas demandas ciudadanas que son legítimas y que hay que escucharlas. Luego de junio del 2022 eso quedó sumamente claro, y luego de febrero, el 5 de febrero de este año, pues también quedó sumamente claro que hay ciertas demandas de la ciudadanía que no están siendo escuchadas. El orden fiscal es importante, hay que reconocerlo, hay que darle su justo mérito, pero además de orden fiscal también tiene que haber gestión social. De lo contrario, pues obviamente la gente no está atendida adecuadamente, pues, y eso genera malestar porque las necesidades de nuestro país son urgentes. Por eso es importante pensar en país, pensar en resolver los problemas, y para eso tiene que haber consenso mínimo, tienen que todos ponernos de acuerdo en temas claves: seguridad, empleo. Y yo le agregaría también el tema de inversión, porque sin inversión no hay empleo, y porque lo que realmente genera bienestar en una sociedad es que haya crecimiento económico, es que haya actividad productiva. Si hablamos de empleo, no hay otra manera de crear empleo más que las empresas actuales crezcan o que se creen nuevas empresas. Esas son las 2 únicas formas que existen en cualquier parte del mundo para generar empleo. Las empresas crecen y ahí van contratando gente, o se crean nuevas empresas y ahí se contrata gente. Y para las 2 vías se requiere inversión. Por eso es importante que en este país construyamos un entorno, y para eso todos tenemos que ponernos de acuerdo, un entorno que sea atractivo a las inversiones, de cualquier tipo, de cualquier parte del mundo, inversión interna también de los ecuatorianos, pero es necesario para generar ese bienestar que tanta falta hace. Ahora, ¿quiénes se tienen que poner de acuerdo? Yo diría la clase política, obviamente, pero también la sociedad civil. Nosotros hace 1 mes y medio tuvimos la primera convención de todo el sector productivo. 2 días nos reunimos en Manta, 125 gremios de todo el país, de todas las ciudades, de todas las provincias, de todos los sectores productivos, justamente para analizar la coyuntura económica, social, política, y poder definir el rol estratégico que nosotros jugamos para ayudar a levantar el país, y principalmente para ponernos de acuerdo, porque queremos exigirle a las distintas personalidades políticas o a los distintos actores políticos que se pongan de acuerdo, pues tenemos que empezar por casa. Y lo que hemos hecho es ponernos de acuerdo en el sector productivo para poder tener una visión común, una visión país, y asimismo queremos ir generando consensos y poniéndonos de acuerdo con otros sectores de la sociedad civil. Hace poco tuvimos, no sé si ustedes se acuerdan, tuvimos un acercamiento histórico e importante también con los gremios de los trabajadores, porque descubrimos que es necesario construir sobre las coincidencias en vez de enfocarnos en las diferencias. Entonces esos rivales históricos
empleadores y trabajadores, que no debería ser así, pero que lastimosamente ha sido de esa manera, nos dimos cuenta que al menos para en temas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pensamos lo mismo y que por tanto es necesario que nos empecemos a unir. Hicimos una rueda de prensa, un par de ruedas de prensa conjuntas, empezamos a conversar y también queremos empezar a trabajar por las reformas laborales poniéndonos de acuerdo en la sociedad civil. Estamos pensando, por ejemplo, les comento, poder tener una reunión con algún facilitador imparcial en algún momento donde nos reunamos trabajadores y empleadores y con un facilitador objetivo y obviamente un tercero imparcial, nos ayude a ponernos de acuerdo en temas de reformas laborales para poder sacar humo blanco, porque si la sociedad civil pues se pone de acuerdo, no creo que haya político que se pueda negar o asamblea que se pueda negar. Pero es importante también como sociedad civil ponernos de acuerdo, fortalecernos como sociedad civil y así poder también presionar y exigir más a la clase política, que al final es la que también termina rayando la cancha pues, o definiendo las reglas del juego y por tanto ellos también tienen que estar alineados con lo que el país necesita. Miguel Ángel, Eduardo Mendoza Estrada también tiene interrogantes. Adelante, Eduardo. Gracias Luisa. Quiero saber, Miguel Ángel, respecto del tema de las cámaras. Hace algún tiempo atrás, y esto es algo que pues se daba a principios del siglo XX y hasta mediados del siglo XX, si mal no me equivoco, los primeros 10 años después, hasta los años 60, 70, las cámaras tenían una influencia muy fuerte en la sociedad civil, no solamente a nivel, ¿cómo le puedo decir? A nivel económico o a nivel empresarial, sino que también sacaban gente a la calle. ¿Ok? Esto aquí no es un tema respecto de generar una conmoción social, pero ¿no cree que es algún momento determinado, que en algún momento determinado las cámaras tienen que comenzar a volver a sacar a la gente a la calle para evitar que hayan pues este tipo de disturbios al momento pues de que hayan esta presencia pues de delincuentes pues que puedan venir a hacer pues problemas como el paro, etcétera, etcétera? Cuéntanos un poquito. Sí, hola Eduardo, me parece muy, muy oportuna la pregunta. Yo te diría una cosa. Las cámaras en el último paro de junio del 2022 en distintas ciudades, no aquí en Guayaquil, que obviamente no tuvimos pues la presencia de las personas que estaban paralizando a la ciudad, pero en otras ciudades como en Cuenca, como en Riobamba, movilizaron gente, marchas pacíficas, multitudinarias, que aquí en Guayaquil no las vimos. Marchas blancas le llamaron algunas en esas zonas también, donde la gente pacíficamente salió a levantar la voz. Entonces yo no descarto que se sigan haciendo ese tipo de movilizaciones, digamos de alguna manera, o protestas en contra de la violencia, en contra del caos, en contra de lo que estamos viendo. Y es una opción que está ahí siempre presente y dispuestos a hacerlas en cualquier momento. Sin embargo, parte de lo que hemos venido pensando luego de junio del 2022 es que al final también cuando hay confrontación, eso pues termina como que de una u otra manera avivando el fuego de la discordia, de las rivalidades y termina también pues golpeando a la sociedad o generando estas fracturas o estas divisiones en la sociedad que tanto daño nos han hecho. Por eso nuestra reflexión como sector productivo, luego de habernos reunido 2 días en Manta hablando de los distintos temas, es más bien un llamado a la cooperación, no a la confrontación, a la mutua cooperación en lugar de la confrontación. Y para eso es importante que hayan acercamientos, que hayan conversaciones y que aprendamos a llegar a consensos. A veces en este país hay mucha inteligencia individual, hay personalidades muy inteligentes, pero en este país lastimosamente nos ha faltado inteligencia colectiva, por llamarlo de alguna manera, es decir, esa capacidad de pensar en lo que le conviene al país, ponernos de acuerdo, algo tan simple y tan sencillo como esto, por el bien de todos. Entonces creo que la línea por la cual tenemos que ir es por ese lado. En junio del 2022, desde el sector productivo hicimos varias manifestaciones, ruedas de prensa, además de marchas en algunos sectores, hicimos campañas que se volvieron virales, no sé si ustedes se acuerdan, Yo no paro, yo trabajo, fue impulsado mucho por el sector productivo, pero al final también terminamos generando esos dos bandos, ¿no? Están unos contra los otros, que es justamente lo que no queremos que pase en este país. Entonces el sector productivo va a caminar hacia acercarse a los demás sectores para construir juntos, para entendernos mutuamente y ver cómo podemos ayudar a este país. Es uno de los acuerdos que tuvimos en Manta.
al final de toda esta primera convención hicimos público un documento que le llamamos Consenso de Manta 2023, donde nos comprometemos públicamente como sector productivo a 6 puntos. Y uno de esos puntos es acercarnos al sentir de los distintos sectores de la ciudadanía para comprenderlos mejor y para ayudar a resolver los problemas sociales en nuestro país, ayudando a disminuir las brechas sociales y las desigualdades que existen. Creemos que el sector productivo hace mucho con crear empleo, con crear productos, con crear servicios, con pagar impuestos, pero no es suficiente. Sabemos que el país tiene muchas necesidades y que hay que dar pasos adicionales para que este país tenga más igualdad y así podamos también juntarnos y tratar de eliminar la división. Por eso nosotros hemos rechazado públicamente cualquier intento, acción o pronunciamiento que genere división entre los ecuatorianos. Más allá, le pregunto, más allá de, ya, comentando sobre el tema, más allá de lo que puede ser el daño, ¿qué daño se le podría, más allá de cualquier ideología, izquierda, derecha, cuál sería el problema justamente de votar un gobierno? ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva, desde la óptica de un empresario y también de un presidente de cámaras? Porque no necesariamente tienes que ser de derecha o de izquierda, sino que hay que tener un poquito, ¿cómo le puedo decir? Un poquito la idea de saber de que no está bien votar un gobierno porque económicamente nos va a afectar, va a haber un golpe. Cuéntenos un poquito. Sí, es importante siempre como ciudadanos defender la institucionalidad, defender la democracia y como sector productivo siempre buscamos que haya estabilidad, porque cuando hay inestabilidad, pues definitivamente hay menos actividad productiva, hay menos inversión, eso genera temor, eso genera incertidumbre y eso hace pues que se golpee más la actividad económica, las fuentes de empleo, algo que tanta falta hace en nuestro país. Entonces, digamos, un país que se maneje correctamente, que se maneje serio, no puede estar votando presidente, sino que tiene que buscar hacer las cosas bien. Es cierto que si un presidente no hace bien las cosas, tiene que rectificar y para eso los ciudadanos tienen vías, tienen mecanismos para manifestarse y hay que buscar pues que los presidentes cumplan pues con lo que la ciudadanía también quiere y necesita. Pero yo creo que en estos momentos que el país necesita tanta inversión, tanta actividad productiva, lo peor que nos puede pasar es la inestabilidad que estamos viviendo. Yo estuve hace 4 meses, con una delegación del sector productivo, estuvimos en Washington, justamente conversando con distintos actores económicos de otras partes del mundo, escuchando también al gobierno de Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, think tanks, distintos actores en la OEA también estuvimos, para transmitir un poco lo que nosotros estamos viendo en nuestro país y también queriendo escuchar qué es lo que están viendo ellos y cómo nos están viendo al Ecuador. Y el resumen de lo que ven en otras partes del mundo es, ven con buenos ojos que se ponga en orden, digamos, la economía, las cuentas del gobierno, eso es necesario, pero obviamente esa inestabilidad política hace que la gente nos vea de lejos y con muy poco interés de quererse acercar a generar inversiones productivas, porque obviamente eso es sinónimo de inestabilidad, ¿no? Cuando se quiere tumbar un presidente, cuando hay manifestaciones, cuando hay peleas entre el uno y el otro, pues eso al final no genera esa confianza para que fluyan las inversiones tan grandes que necesita nuestro país. Entonces, el llamado del sector productivo siempre va a ser a ponernos de acuerdo, a buscar soluciones, ponernos a trabajar, que rectifique quien tiene que rectificar, pero siempre haciendo un llamado a tener una visión país, a hacer lo que le conviene a nuestro país y lo que han hecho los países que salen adelante, que es simplemente generar un gran flujo de actividades productivas, de inversiones, de empresas, emprendimientos, porque es la única manera de generar bienestar y de esa manera redistribuir mejor la riqueza. Es que no hay otra vía. Si usted ve los países que en 2, 3 décadas pasaron del tercer mundo al primer mundo, en todos había un foco muy grande en generar mucha inversión, nuevas empresas, nuevos negocios, nuevos emprendimientos, pero de manera masiva, no de manera a cuentagotas, sino de manera masiva. Un tsunami muy grande de inversiones que genera oportunidades de trabajo para mucha gente. Entonces, creo que hacia allá tenemos que caminar, hacia allá tenemos que avanzar. Y sí, escuchar a la ciudadanía, escucharse mutuamente, pero yo creo que también desde la sociedad civil tenemos que ir levantando nuestra voz
y presionando a la clase política, pero tenemos que estar también como sociedad civil sólidos, fuertes, unidos, mostrando lo que nosotros queremos. Y por eso es que el sector productivo quiere acercarse a los distintos sectores de la sociedad civil también, para ir construyendo una visión país y ponernos de acuerdo y no estar pues divididos, que al final eso no nos lleva a nada. Unidos vamos a estar siempre más productivos, vamos a estar más fortalecidos y así podemos salir adelante como país. Ángel, muchísimas gracias. Cierto que en febrero se reunieron en este denominado consenso de Manta y uno de los puntos que ustedes hablaron precisamente es de disminuir las brechas sociales. ¿Cómo desde el sector empresarial ustedes van a trabajar por disminuir las brechas sociales? Más allá de que sea un enunciado, mejorando los sueldos, ¿acaso? Abriendo más plazas de trabajo. ¿Cómo el Comité Empresarial Ecuatoriano va a trabajar para disminuir las brechas sociales? Esa es una pregunta muy importante. Estamos en ese proceso de construir planes concretos que permitan ver resultados concretos también en el plano social. Definitivamente, otro de los puntos habla de las buenas prácticas empresariales y eso pasa por salarios justos, eso pasa por construir mejores ambientes para los trabajadores, pero eso también pasa por temas de responsabilidad social que hoy en día se hacen en gran parte, especialmente las empresas más grandes, pero es algo que tenemos que nosotros potenciarlo, invirtiendo también recursos en las necesidades de la gente. Y para eso hay que trabajar también descentralizadamente. Entonces estamos buscando en los distintos sectores y gremios cuáles son las principales necesidades de cada, digamos, ciudad, comunidad o sector para ir buscando soluciones concretas a esas necesidades de los distintos sectores, no solamente inversiones que suenen bien, pero que al final no resuelven un problema de la ciudadanía o de un sector o de una comunidad específica, sea urbana o sea rural. O sea, lo importante es poder resolver los problemas y para eso hay que trabajar, ponerse a trabajar y ponerse a invertir también en temas sociales. Entonces yo creo que es algo transversal, no solamente hacia adentro de las empresas, sino también con mucha más actividad de responsabilidad social empresarial, invirtiendo recursos para resolver problemas de distintas comunidades. Gracias, Miguel Ángel. Gracias por ese importante aporte y sobre todo en lo que tiene que ver al resto de los meses que se nos vienen bastante complicados en este país. Gracias por la visión de parte del sector empresarial a una salida a este país que es tan necesaria. Gracias. Buen día. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Nos vamos a seguir molestando. Sí, encantado. Muchísimas gracias a ustedes. Y felicidades. Chao. Gracias. Igual, chao. Abogado Mendoza, buenas tardes. Miguel Ángel, llegué un poquito tarde, pero ¿cómo están? Qué gusto. Big Boss. Big Boss. Todos. ¿Cómo estás? ¿Qué dicen aquí? Pero tiene que muy. Yo tenía un saludo diferente en la tarde, le cuento. Así, a ver. Por favor. Póngame una cancioncita. A ver. A ver. Va a salir, hombre, llega el Big Abogado. Boss, está dormido. Por lo pronto ya no vas a cobrar el sueldo, déjame decir. Y le paga Hugo. Caramba. No está en mi rol, sino en el dibujo. Ya está. A ver, vamos a ver. Póngame una cancioncita, pero de esas movidas. Es capaz Ya. de ponerle Justin Bieber. Tardes. A ver, Diego lo sabe hacer mejor. Tardes. ¡Tardes! Muy buenas tardes, Eso. amigos del Diálogo de la Tarde. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Era largo, porque ya después lo cortamos. Por favor. Porque me dijeron, ya no somos radio, somos radio y televisión. Ya no se puede. Está muy saludar. bien. Pero Y Jaime ¿por qué Velázquez, no? Porque nos cogen, nos bajan de YouTube. Bueno, está bien. Sí, nos Ah, bajan por de- el nos bajan derecho Claro. de YouTube. Sí. copyright. Jaime Velázquez me imitaba igualito, se quería Jaime Velázquez, no es original. Bueno, saludar a Jaime Velázquez y saludar a Wendy Quinde, decirle a la audiencia que debería usted, mi querida Luisa, que me dijo que quería Bien. comprarse otra casa. Que porque quiere una toda- inversión. Otra más. Así es. Pero para inversión. Pero por Pero qué bien, supuesto. qué También bien. ella tiene un hijo. Sí. entonces, podría Le pensar quiere comprar la casa al hijo. a la hija, sí. A la nuera, en todo caso. A la nuera. Bueno, yo le voy a dar Muy una bien. buena idea. A ver. Viva en Urbanización Veranera, donde tu familia florece. Nuestro proyecto está ubicado en el kilómetro 11 de la vía